Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver algo de geometría. Y dentro de la geometría vamos a ver los triángulos. Y dentro de los triángulos vamos a ver dos formas que se usan para clasificarlo. Esas formas tienen en cuenta sus elementos primarios. Entonces vamos a empezar a definir qué son los elementos primarios de un triángulo. Elementos primarios son los constitutivos del triángulo. Vemos los vértices, que generalmente se definen con letras mayúsculas de imprentas. Los lados, que se usa letra minúscula. Y por último, los ángulos. Este ángulo lo llamamos beta, este ángulo lo llamamos teta y este ángulo alfa. En general, para guardar una coherencia y facilidad de acordarse, relacionar el lado, el vértice y el ángulo, al lado opuesto al vértice se lo nombra con esa letra. Por ejemplo, acá, opuesto al vértice A, tenemos el lado A. ¿Sí? Opuesto al vértice B, tenemos el lado B. Y opuesto al vértice C, tenemos el lado C. Y los ángulos son los que acompañan a esos vértices. El ángulo alfa, que en griego debe significar A, beta acompaña al vértice B y teta acompaña y delta, perdón, acompaña al vértice C. Entonces dijimos que los elementos constitutivos de un triángulo son vértices, lados, que son segmentos rectos, y por último, ángulos. Bueno, alguien se tomó la molestia de clasificar los triángulos. Uno lo clasificó usando los lados. Dijo, vamos a clasificar los triángulos por sus lados. ¿Sí? Por sus lados, el triángulo se clasifica por sus lados, ¿no? En equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Si este lado es A, este es B y este es C, A es igual a B, al segmento B, y B es igual al segmento C, o lo que es lo mismo, C es igual a A. Perdón, acá puse un ángulo y es un lado. Ok. Son todos los lados iguales. Después dijeron, cuando tienen dos lados iguales y uno desigual, lo vamos a llamar un triángulo isósceles. Si, por ejemplo, llamamos a esto A, B y esto C, para que sea isósceles, el segmento A tiene que ser igual al segmento B y esto distinto que C, porque si no ya sería equilátero. Es decir, dos de sus lados son iguales. Y por último, está en la clasificación del triángulo por sus lados como
el escaleno, donde todos sus lados son diferentes, A, B, C, donde el A es distinto de B, donde B es distinto de C, perdón, la tengo con el ángulo, es el segmento, y C es distinto de A. Son todos los lados diferentes. ¿Está bien? Entonces, a partir de sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, donde todos sus lados son iguales. A igual a B igual a C. Isósceles, donde dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Y por último, escaleno, donde son todos sus lados diferentes. Bueno, otro pibe vino y dijo, bueno, yo en vez de clasificarlo por sus lados, los voy a clasificar por sus ángulos, ¿sí? Y lo clasificó por sus ángulos. Y empezó por un caso particular, un triángulo que uno de sus ángulos es recto. Recto significa que vale 90 grados. Es decir, uno de sus ángulos vale 90 grados. Y a este triángulo particular lo llamó triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. ¿Está bien? Es decir, que el rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ese es el secreto de la clasificación según sus ángulos. Ok, la otra posibilidad es que todos sus ángulos sean menores que 90, es decir, este ángulo es menor que 90, este ángulo es menor que 90 y este ángulo es menor que 90. Es decir, para todo ángulo menor que 90 grados. Y a ese triángulo lo llamó acutángulo. Por último, está aquel triángulo que tiene al menos un ángulo mayor que 90. ¿Ven? Este ángulo es mayor que 90, ¿sí? Este es mayor que 90 grados. Y a ese triángulo lo llamó obtusángulo. ¿Está? Entonces, a este muchacho que se le ocurrió clasificar a los triángulos por sus ángulos, al que tenía un ángulo recto lo llamó rectángulo, al que todos sus ángulos interiores es menor que 90 lo llamó acutángulo, y al que tiene un ángulo mayor que 90 grados lo llamó obtusángulo. Les cuento algunas propiedades. Ya que estamos, les cuento algunas propiedades que les va a servir siempre. Siempre que hagan geometría con triángulos, siempre. Siempre es siempre. La suma de los ángulos
interiores de un triángulo, si esto lo llamamos alfa, a esta le llamamos beta y a este ángulo delta, siempre la suma interior, la suma de sus ángulos interiores, de un triángulo es igual a 180 grados. Esto siempre. ¿Sí? Ahora, para triángulos rectángulos, vale el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo dijimos que es aquel que tiene un ángulo que es 90 grados, ¿cierto? Este ángulo es 90 grados, ¿sí? Si este lado es A, este lado es B, y esto es H, ese lado, y este ángulo dijimos que vale 90 grados, acá se cumple que el cuadrado de este segmento que llamo H, que normalmente se le dice hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Es la que está opuesta al ángulo recto, esa es la hipotenusa. Si este es el ángulo recto de 90 grados, la hipotenusa es el lado opuesto. Y encontró Pitágoras, esto es Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto conviene acordarse porque en geometría siempre nos saca de apuro cuando trabajamos con triángulos rectángulos. Esto también de la suma de los ángulos interiores de un triángulo que vale 180 grados, sea el triángulo que sea, también nos ayuda a salir de apuros. Ténganlo presente cuando hagan geometría porque es un dato más que interesante. En resumen, volviendo a lo que vimos, de acuerdo a los elementos que tiene un triángulo, que son los vértices, los lados y los ángulos, este y este, que los llamo alfa, beta y teta, podemos clasificarlo o por sus lados, que va a ser equilátero, si son todos los lados iguales, va a ser isósceles, si tiene dos lados iguales y uno distinto, y escaleno, si tiene todos los lados distintos. O bien lo podemos clasificar según sus ángulos en rectángulo, donde existe un ángulo recto, en acutángulo, cuando todos los ángulos son menores que 90, y en obtusángulo, cuando tiene un ángulo mayor que 90 grados. No podría tener dos ángulos mayores que 90, por ejemplo, porque si existiese ese triángulo, ya esta ecuación no sería cierta, ¿no? Porque si tengo más de 90 en dos ángulos, la suma ya me da mayor que 180 y si le pongo el tercero ni hablar. Y acá vamos a recordar que siempre la suma de los ángulos interiores del triángulo da 180 grados y que existe un muchachito llamado Pitágoras que para triángulos rectángulos encontró que la suma de los catetos elevado al cuadrado
es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, que nos saca de apuro en más de una ocasión. Una acotación más, digamos que nosotros podemos tener un triángulo y clasificarlo y que nos pregunten qué tipo de triángulo es por sus ángulos. Este sería un obtusángulo, mientras que la clasificación por sus lados, son todos lados distintos, sería escaleno. ¿Sí? Hay casos que, por ejemplo, no podría tener un triángulo que sea rectángulo y que sea equilátero. Triángulo, si es rectángulo, no puede ser equilátero. ¿Por qué será? Bueno, piénsenlo. Sea el triángulo que sea, cuando ustedes suman esto por Pitágoras, este cuadrado de la hipotenusa, y suman los catetos al cuadrado, siempre este lado va a ser distinto que estos. Lo pueden ver después tranquilos, despejando analíticamente. Bueno, son particularidades, es decir, pueden jugar con distintos triángulos y ver cómo lo clasificarían según sus ángulos y cómo los clasificaría según sus lados. Espero que les haya servido y si les gustó, hagan un dedito para arriba. Muchas gracias.